Hey, ¿qué hubo, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy me encuentro muy feliz porque estamos a punto de entrar en uno de los museos más importantes de toda Florida. Sean bienvenidos al Museo de Arte y Ciencia de Daytona. ¡Vamos! Y es que este museo tiene unos objetos bastante únicos. Por darles un pequeño spoiler, aquí se encuentra la segunda colección de Coca-Cola más grande de todo el mundo. Pero eso es para más adelante. La entrada al museo nos costó $19, que no me parece caro, la verdad, porque el museo tiene bastantes secciones e incluso tiene un planetario. La primera sección que encontramos en este museo se llama Root Family Collection. Y es que todo esto que vamos a encontrar por acá pertenece a la colección personal de una familia, la familia Root. Para mí es un placer darles la bienvenida a la segunda colección más grande de Coca-Cola de todo el mundo. Y yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, Marco, pero ¿por qué esta familia poseía la segunda colección de Coca-Cola más grande de todo el mundo? ¿En qué tienen que ver ellos con la Coca-Cola? Y es que la historia es bastante interesante y cambia el mercado por completo. Y es que todos en algún momento de nuestra vida hemos tomado Coca-Cola. Y si yo le pido a usted que se imagine una Coca-Cola, ¿usted cuál se va a imaginar? Muy probablemente esta que está viendo, ¿cierto? La botella de vidrio con ese diseño tan característico. Pero para que nosotros lleguemos a ese punto, la empresa tuvo que pasar por un montón de complicaciones. Y ahí es donde esta familia entró al juego. Coca-Cola a comienzos de los años 1900 era una marca que se estaba posicionando cada vez más en el mercado. Todo el mundo hablaba de Coca-Cola y todos querían probar Coca-Cola. Pero ahí fue cuando la empresa se encontró con un gran problema, las imitaciones. Y es que nadie sabía cuál era Coca-Cola de verdad, no de una manera fácil de reconocerla y había muchísimas copias en el mercado. Porque Coca-Cola dijo, ¿sabe qué? Tenemos que hacer algo pero ya. En 1915, Coca-Cola sacó un concurso a nivel nacional buscando una botella que fuera reconocible a la vista como también al tacto, que cuando nosotros la viéramos automáticamente pensáramos en Coca-Cola y de esta manera deshacerse de las imitaciones por completo. La persona que ganó este concurso se llamaba R.R. Dean y este señor para ese entonces trabajaba en una compañía llamada Root Glass Company. Las personas que eran dueñas de esta compañía era la familia Root y por eso es que directamente se terminaron involucrando con todo este mercado de Coca-Cola, porque básicamente les diseñaron la botella. Y es que esta colección está llena de muchísimas cosas, miren, refrigeradores, mesas, incluso con esto era que ponían la Coca-Cola a enfriarse, además de todas las máquinas que ellos necesitarían para embotellarla. Estas máquinas eran utilizadas para hacer la Coca-Cola. ¡Wow! Miren todos los diferentes diseños de botellas que se intentaron crear para la Coca-Cola. Y después de muchísimos intentos, por fin encontraron la botella perfecta y tan característica para Coca-Cola. Es esta de aquí. Y además de eso fue inspirada en un cacao. Qué interesante, ¿no? Pero miren todos los otros intentos que se descartaron. Montones. Esta botella fue la que ganó y además de eso solo hay dos en el mundo. Una en Atlanta, en el mundo de Coca-Cola, que es la colección más grande del mundo. Y la otra se encuentra aquí. Única, esta botella cambió la historia. Miren la patente original de que Coca-Cola le pertenece este diseño de botella. Oigan, miren esa botella tan extraña. Y la Coca-Cola dorada. Miren eso, una Coca-Cola literalmente hecha de oro. Y es que llega a ser impresionante porque es de esas cosas que uno diría, no tiene ninguna ciencia detrás. Uno diría, una simple botella, ¿qué diferencia puede hacer? Pero esa botella revolucionó todo el mercado y es la responsable de que cuando usted como yo pensemos en una Coca-Cola, nos imaginemos esta botella tan característica, con la formita, con la sensación que es tener una Coca-Cola. Todos sabemos lo que es eso. Es algo impresionante que revolucionó el mercado y además de eso, les ayuda a quitarse otro problema, que era quitarse las imitaciones falsas. Es algo impresionante. Miren, también hay el diamante Coca-Cola. ¡Wow! Y Coca-Cola edición Star Wars. Arturito hecho de una lata de Coca-Cola, los vasos característicos. Esa de ahí fue la primera Coca-Cola que se probó en el espacio. Y es que en 1985, a bordo del transportador espacial Challenger, que ya lo hemos visto antes, fue llevada hasta el espacio y la tomaron los astronautas. Coca-Cola en el espacio. Así se vio en una tienda donde te vendían Coca-Cola a finales de 1800. Y es que recordemos que Coca-Cola empezó como una medicina que se terminó convirtiendo en la bebida que tomamos hoy en día.
Así era como se pedía una Coca-Cola a finales de 1800. Entonces, buenas, ¿me regalaron Coca-Cola? Sí, claro que sí. 5 centavitos. Después, usted pagaba, se la preparaban y usted venía a un sitio como estos a sentarse y tomarse su Coca-Cola tranquilo. ¿Quién diría que en unos años esta empresa se convertiría en un imperio masivo y es una de las empresas más grandes de todo el mundo? Y cuando usted pedía una Coca-Cola, así era como se la servían. La Coca-Cola con un heladito arriba. Se dice que en esta colección hay más de 2000 objetos relacionados con Coca-Cola, piezas únicas que solo existen por aquí. Pero la colección de Coca-Cola no era lo único que esta familia poseía, y es que ellos también poseían la colección más grande de osos de peluche de toda Florida, y aquí la estamos viendo. E incluso hay una casita llena de osos de peluche, miren, adentro hay un oso, aquí hay uno pidiendo ayuda, y aquí hay muchísimos más ositos de peluche, ¿sí ven? Están en clase, miren, eso está enjaulado, porque aquí podemos tener una mejor perspectiva de la casa, ¿sí ven? Miren, wow. Y está bien interesante toda esta colección de ositos. Miren, es que hay de todo. Santa Claus, niña, el osito de Pascua, Winnie Pooh, oso negro, oso blanco, oso policía, oso rapero, oso drag queen, oso piloto, oso militar de la Segunda Guerra Mundial, oso sheriff, oso estudiante, osito Abraham Lincoln. Miren, oso fotógrafo. Pero ese fotógrafo está medio creepy, ¿cierto? Algo de lo que no se habla casi, pero llega a ser impresionante, es cómo estos ositos de peluche también son un reflejo de la época en la que estuvieron. Y es que también tenemos que pensar que esta colección se reunió durante décadas, por lo que también se pueden ver los de 1920, 30, 40, 50, muy representantes a lo que estaba pasando en esa época. Un ejemplo muy claro de esto es el osito militar de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial los ositos eran militares, pero durante la Guerra Fría los ositos eran astronautas y aquí hemos podido ver todo eso. Además de esta colección, la familia Root también donó unos vagones de trenes que tenían en su colección privada. Entonces vamos a ver qué tal son los vagones de trenes por acá. Así lucía un vagón de tren en 1940. Obviamente los lujosos, ¿no? Miren eso, parece una casa, yo nunca había visto uno. Y dentro del mismo vagón había unas escaleras para llegar a la segunda planta. Así eran las literas, la cama, cerraban la puerta y todo a bordo del tren. Qué impresionante colección, pero aún más impresionante que todo esto le perteneciera a tan solo una familia. Qué loco, ¿no? Imagínense el nivel adquisitivo de esas personas para ser dueñas de todo lo que acabamos de ver de Coca-Cola, más los trenes. Impresionante, ¿no? Aún así me parece un muy buen gesto que hayan donado toda esta colección al Museo de Arte y Ciencia de Daytona, porque si no hubiera sido por ellos, no estaríamos aquí viendo todo esto. Miren cómo distribuían la Coca-Cola en 1925. 5 centavos, 5 centavos todo eso. Y también llevan los barriles de Coca-Cola, barriles. ¿Qué tal les parece la primera parte de este museo? Muy buena, muy buena. Vamos a ver qué más nos encontramos, pero ya tenemos las expectativas altas. Esto aquí es un planetario donde hay show todas las tardes, pero no deberíamos estar aquí ahorita porque no va a haber función. Solo que nos metimos en la siguiente entrada que no era. Esta sí es la entrada oficial del planetario. Vamos a ver qué tal es. Por lo que veo, hay funciones cada cierto tiempo. Entonces ahorita hay una cerrada, pero a la 1 va a haber otra. Entonces yo creo que ya vamos a entrar. Bueno, en un ratico volveremos porque todavía no es la 1, ya casito. Todo eso que estamos viendo aquí no son pinturas, son fotos. Fotos reales, así luce nuestro universo. Todo esto fue tomado con un telescopio de la NASA. Pero miren los colores, miren todo, qué locura. Esta es una nebulosa de Orión. Miren eso, los colores. Parece irreal. Esta es otra nebulosa.
Wow. Esto aquí es una pequeña parte de una estrella que explotó que tenía 20 veces el tamaño del Sol. Es hermoso por los colores, por la forma, pero detrás de ello hay muchísima destrucción, ¿no? Algo que me gusta bastante de este museo es que siempre trae exhibiciones nuevas. Por ejemplo, ahorita hay una sobre insectos y arte sobre insectos. Entonces vamos a ver qué tiene. Aquí tenemos los insectos como si fueran tamaño real y están súper bien hechos. Miren, el escarabajo rinoceronte. Miren este dato curioso, los escarabajos que tienen los brazos muy largos son machos y son tan largos para pelear contra otros machos por las hembras. Ya se nos hizo un poquito tarde para la función, pero para la función toca pagar adicional $7 por cada persona. Entonces $7 por cada persona si usted quiere entrar a las funciones espaciales. Que no me parece caro tampoco, pero ya vamos, es un poquito tarde. Eso está bastante cool, la pantalla no está enfrente, sino que está arriba. ¿Quieren que les cuente algo curioso? La función en la que nos metimos es para niños, entonces estamos rodeados de niños. Obviamente hay más funciones diseñadas para los adultos del cosmos y te explican más científicamente, pero esto es para niños. No creo que nos vaya a ir mal realmente, pero sí me parece curioso mencionar eso, o sea, función de niños. Les cuento que la función estuvo buena, o sea, buena. Yo pensé que iba a ser más infantil, pero no, trataron temas buenos. Estábamos hablando de los planetas X. Algo bien interesante que no creo que sea tan solo para niños. Si usted tiene la oportunidad de venir a una de estas funciones, hágale porque vale la pena. Y es que realmente yo pensé que iba a ser muy infantil y no lo es, para nada. Lo único es que es una animación, pero te hablan con términos bien interesantes. ¿Sabían que hay más galaxias en el universo que granos de arena en cada desierto y en cada playa del planeta Tierra? O sea, galaxias enteras. Estamos hablando de galaxias, ni siquiera de planetas, sino de galaxias. El universo es impresionante y somos tan pequeños. Esa pequeña película me dejó pensando algo un poco perturbador. Y es que nosotros somos tan minúsculos en comparación al universo. Pero es que somos menos de un grano de arena. O sea, es que nuestra galaxia es menos de un grano de arena. Imagínense nosotros, que para nosotros la galaxia es lo más grande que hay. A veces nos ahogamos en nuestros problemas porque pensamos que son muy grandes y realmente son menos de nada. Eso es un poco tenebroso. Aquí tiene una galería cubana, entonces vamos a ver qué hay por acá. Y la razón por la que en este museo tenemos una sección dedicada totalmente a Cuba es porque en 1957 el expresidente cubano Batista donó su colección entera al Museo de Daytona. ¿Por qué, Marco? Bueno, muy simple, porque Batista vivía en Daytona también. Él fue presidente de Cuba, pero él iba y volvía y él tenía una residencia aquí en Daytona. Por eso es que él sintió esa estrecha conexión. Y está bien interesante porque aquí nos hablan de muchas cosas cubanas, desde la revolución, por qué pasó, cómo pasó y todo el pasado de Cuba. Bien interesante, bien bonito. Y después de una de las colecciones de Coca-Cola más grandes de todo el mundo, un planetario bien bonito, también aquí hay un perezoso gigante. ¿Se acuerdan del perezoso gigante que vimos en Gainesville? Bueno, aquí también hay uno que de hecho lo encontraron a 2 millas de ese sitio. Lo encontraron al lado, literalmente al lado. Uy, ese es un oso de las cavernas. Miren la magnitud de este animal, Dios mío. No es el primero que hemos visto, pero sí está muy grande. Bueno, les cuento
que llegamos a acabar el museo y yo estaba dejando lo mejor para el final, o bueno, de lo mejorcito para el final, que era un perezoso gigante. ¿Cuál fue el problema? Que ya me dijeron que no se puede grabar, entonces no puedo grabar como tal la sección donde estaban y lo que les quería comentar, pero sí está bastante bonita. Es la única sección que nos faltó. Hay una que otra galería que no les puede grabar tampoco. Y la razón por la que no se puede grabar es porque ellos dicen que si yo grabo y muestro muchas cosas, mucha gente no va a querer venir porque ya van a ver el video. Entonces, como para incentivar más a que la gente venga, que es totalmente entendible. Pero pues yo ya llevo unas buenas horitas grabando y pues no me habían dicho nada. Y muchas veces me habían visto y no me habían dicho nada. Entonces voy a subir lo que yo ya tengo. Pero lo que les digo, lo único que me faltó fue la sección del perezoso gigante, pero pues no pude grabar más. Bueno, y con eso vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me dejen aquí en los comentarios qué le parece el Museo de Arte y Ciencia de Daytona. A mi opinión personal, un sitio que usted no se puede perder por nada del mundo. Muy bueno, muy recomendado, me pareció muy completo. Lo que más me gustó fue la segunda colección de Coca-Cola más grande de todo el mundo. Porque ¿quién diría realmente que una botella llegaría a cambiar toda la industria? Otra cosa que me gustó bastante fue el planetario. Y además de eso, que aquí tienen otro perezoso gigante. Aunque ya lo habíamos conocido en el pasado, ahora siento que sigue siendo bastante mágico porque lo vimos en otra posición e igual siempre ver un animal de esos tan grande es algo impresionante. Me duele un poquito que no se los puede mostrar mejor porque ellos nos dijeron que no quieren que gente mire el video y no venga al museo. Entonces yo aquí públicamente les digo que si tienen la oportunidad de venir a este museo, vengan. Yo sé que mucha de la audiencia que me sigue ni siquiera es de Florida, pero si usted tiene la oportunidad de venir al Museo de Arte y Ciencia de Daytona, venga porque no se va a arrepentir. Un sitio bastante bueno, que no me pareció caro y realmente vale totalmente la pena. Espero que les haya gustado el video, nos vemos la otra semana. Recuerde, deje un like, suscríbase, que menos del 2% de la gente que nos ve en el canal nos sigue en el canal. Y eso realmente nos está afectando un poco porque entre más gente nos apoye, pues a más gente le va a poder llegar este video y a más sitios podremos ir en un futuro. Espero que les haya gustado el video, nos vemos la otra semana y chao, chao, los quiero mucho.